El síndrome metabólico es un grupo de afecciones que lo ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. Estas son hipertensión arterial, glucosa alta en la sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, un tipo de grasa, bajos niveles sanguíneos de HDL, el colesterol bueno, exceso de grasa alrededor de la cintura. No todos los médicos están de acuerdo con la definición o la causa del síndrome metabólico. Algunos aseguran que la causa puede ser la resistencia a la insulina. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Muchas gracias, Jacqueline Cáceres, por la información y la introducción que nos has dado para abordar este tema con el doctor Javier Bravo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Síndrome metabólico. ¿Cómo se causa esto, doctor? ¿Por qué se da? ¿A qué personas afecta? ¿Niñez, adolescente, persona adulta? Gracias una vez más, María Esther, por la invitación, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de síndrome metabólico es hablar de una condición clínica que engloba 4 entidades o 4 síntomas o 4 factores, podríamos llamar. Uno que tiene que ver con el aumento de la presión arterial fuera del rango. Recordemos que lo normal de 120/80, cuando ya tiene 130/90, ya es un pequeño aumento de la presión arterial. El otro factor es el aumento de los niveles de glucosa entre 100 y 126. No podríamos decir que este paciente es diabético, simplemente está teniendo un aumento del nivel de glucosa. Otro factor fundamental que se ve evidente en casi la mayoría de los pacientes es el aumento de la circunferencia abdominal, es decir, el aumento de peso, que eso lo podemos calcular a través de una tabla que ya está estandarizada. Y lo último, que si ese paciente le mandamos a hacer sus exámenes, podemos encontrar un aumento de colesterol y triglicéridos. Cuando tenemos esas 4 identidades, nosotros podemos decir, este paciente está en síndrome metabólico. Tu pregunta, si se da más en niños, en adultos, en cualquier etapa de la vida se da. Si vos tenés un niño que está obeso, o sea, con aumento de peso, si nosotros lo calculamos a través de la altura, podríamos decir, este niño puede tener un problema de obesidad, pero esa obesidad te puede conllevar a un aumento de triglicéridos, un aumento de colesterol, y si tiene antecedentes familiares de diabetes, ese niño puede tener ya eventos de aumento de glucosa, porque recordemos que también existe lo que es la diabetes infantil o diabetes tipo 1, entonces, que también puede ser precedida por obesidad. Entonces, este pacientito puede entrar ya en la clasificación de síndrome metabólico, pero normalmente se da en pacientes mayores de 40 años, pues. Nosotros hemos venido haciendo análisis que la mayoría de personas se vienen aumentando de peso desde los 30 años en adelante, ¿verdad? Es donde está más el factor, el grupo de riesgo, puesto que estos pacientes ya entran en una vida sedentaria, por el trabajo, por el estrés, cambios de hábito alimenticio. Estos pacientes con facilidad empiezan a aumentar de peso. Y esto te puede conllevar a la aparición de los otros síntomas. ¿Hay alguna prevención, doctor? ¿Cómo podríamos evitar nosotros padecer de esto? Pero antes tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenas. Buenos días. Adelante, señora, con su consulta. El síndrome metabólico va con... asociado, mi mamá es diabética, pero no ha llegado al extremo de usar insulina, solo se mantiene con las... ¿Con pastillas? Con pastillas, medicamentos, así es. Ok, su pregunta es que si es igual o es similar. Así es, si está asociado por eso. Ok, síndrome metabólico nos referimos a aquella condición clínica en la cual el paciente todavía no se ha tildado como una patología. Es decir, si el paciente ya es diabético, ya no podemos regresar a que sea síndrome metabólico. Ya el paciente ya está clasificado como diabético. Es más, cuando el paciente está en síndrome metabólico es como un factor de riesgo para decir, ok, este paciente si no se mejora puede caer a hipertensión y ser hipertenso. Puede Entonces caer a diabético. Está como en medio, no ha dictaminado todavía si padece o ya está con diabetes o es hipertensión. Exactamente. Podríamos decir que es un punto X donde va a tomar varias, ¿verdad? Varias finalizaciones que se va a tildar al paciente como una X enfermedad. En el caso que la que llamó ya es una paciente diabética, es decir, probablemente esa paciente ya estuvo en síndrome metabólico y finalizó con una diabetes, que si no se cuida, si aumenta el colesterol, aumenta de peso, ese paciente cae en hipertensión. Ya tendríamos 2 factores. Y si le hacemos examen de laboratorio, aumenta el colesterol y triglicéridos, que es muy común en casi la mayoría de diabéticos, anda
aumentado lo que es el colesterol y triglicéridos, ese paciente podría englobar lo que es el síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo se puede prevenir, doctor? Lo ideal sería en este caso es disminuir lo que es la ingesta de carbohidratos, que siempre lo hemos dicho. Lo segundo es no tener una dieta sedentaria, hacer bastante ejercicio, de tal manera que el paciente debe mantenerse en un peso adecuado. ¿Cómo vamos a calcular si el paciente está o no está en obesidad? Hay una tabla que se calcula el peso sobre la talla al cuadrado. Eso lo pueden hacer fácilmente en casa. Solo se calcula el peso en kilos, la talla, eso lo multiplica al cuadrado y se le divide el peso. Cuando ese valor da entre 26 y 30, podríamos decir que el paciente está en lo que es sobrepeso. Si ya sobrepasa los 30, este paciente está en obesidad. Con solo eso, que el paciente se dé cuenta, podría determinar en casa que está teniendo ya un problema que te puede conllevar a ciertos tiempos, digamos entre 4 o 5 años, a un problema cardiovascular. El problema de esto es que el paciente le puede dar un infarto, es decir, un paciente sano, tranquilo, y de pronto le dio un infarto. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctor, para que nuestros televidentes en estos momentos estén pendientes y si ya tienen a su especialista, ¿verdad?, pues por lo menos poner en práctica algunas recomendaciones que da otro médico? Exacto. Lo principal es que si el paciente no ha acudido a consulta, que acuda, porque en la consulta le van a tener que tomar la presión, le van a tener que tomar la talla, sacarle el índice de masa corporal. Me imagino que el médico le va a mandar a hacer sus exámenes para ver cómo están todo lo que es la parte del metabolismo de la glucosa. Y lo segundo es darnos cuenta si ese paciente está teniendo una rutina de ejercicio o realmente qué tipo de alimento está ingiriendo que te puede conllevar a un exceso de peso. ¿Ves? Entonces, es ideal pues de que el paciente siempre tenga que ir a la consulta. Muy bien, entonces muchísimas gracias, doctor, ¿verdad? Siempre usted atento para estar brindándoles las mejores recomendaciones a nuestros televidentes y nosotros de esta forma hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos.